Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Necesito una mesa de trabajo para realizar los trabajos sucios y así no manchar el taller. Para este proyecto voy a utilizar herramienta doméstica y económica y para ello utilizaré la marca Parsai. Y con materiales que pueda conseguir para reciclar y con un presupuesto lo más bajo posible. Voy a buscar la estructura, ruedas porque quiero desplazarla y la tapa. Vamos a ver, no sé aún qué materiales utilizar. Vamos a echar un vistazo. Esta podría servir, pero la veo muy estrechita. Esta yo creo que sí. Perfecta. Este es mi cajón de ruedas. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Lo que estoy buscando son unas ruedas bastante grandes y con freno. Nada. No tengo. Vamos a tener que ir a buscar ruedas. Estas ruedas sí. Tienen freno. Lo que pasa es que las ruedas van con el andamio. Si quiero las ruedas me tengo que llevar todo. Las haré desmontables y así podré utilizarlas para la mesa y para el andamio. Vamos a poner las ruedas, pero primero vamos a quitar los tapones. Bueno, ya tengo los 4 quitados. Vamos a probar las ruedas si entran. Sí, pero no encaja bien, sobra mucho. Tendremos que adaptarlas. Necesito un tubo más grande que este y más pequeño que este. Vamos a medirlo con el calibre. Estoy utilizando el calibre digital Parkside. Voy a buscar un tubo de esta medida. Este me serviría y este creo que también. Vamos a ver. Este me sirve. De estos tengo 4 y como son muy largos voy a hacer unas patas telescópicas para graduar la altura. Pero con la rueda sigue teniendo mucha holgura. Tendré que acoplar algo aquí. Voy a hacer un corte transversal a toda la pieza y luego la cortaré en 4 trozos iguales. Para ello voy a utilizar la radial de cuello plano. Estas piezas serán los adaptadores que necesitan las ruedas. Ya tengo los 4 adaptadores cortados. Vamos a ponerlos. Ya tenemos los 4 adaptadores puestos. Cortamos el sobrante de todas las patas. Voy a utilizar la moladora Parsai de cuello corto. Paso una lima para quitar las rebabas.
Perfecta. ¿Y de altura? Quiero ponerle unas traveseras para darle más consistencia a la mesa. He encontrado estos hierros en la chatarra. Los corto y los pongo. Hay un refrán que dice, mide 2 veces y corta una. Marco donde voy a hacer los agujeros. Marco con un buril donde voy a poner los tornillos taladrantes para que no se me resbalen. Vamos a meter unos tornillos taladrantes para apoyar las traviesas. Estoy utilizando la atornilladora de impacto lateral Parkside Performance de 20 voltios. He puesto 2 tornillos a cada lado para ajustar la guía y mirar cómo queda. Súper fuerte. Ya las tenemos. Ya no son traviesas, ahora están bien quietas. Me falta la tapa. He pensado en hacerla de madera de palet, porque voy a maltratarla y no quiero sentirme mal. Vamos a medirlo. 67 por 1,20. Vamos allá. Siempre que encuentro algún palet lo desmonto para mis proyectos o para leña. Estoy utilizando la sierra sable Parkside Performance de 20 voltios. Y aquí tengo unos cuantos, seguro que me sirve para la tapa. Vamos a probar. Os enseño un proyecto que hice con un palet para mover las sillas. Fijaros una cosa que nunca os va a pasar, que el material no necesitemos cortarlo. Da la casualidad que esta mesa mide 1,20 y la medida de los palets estándar es de 1,20. Lo único que he tenido que coger madera de 2 palets diferentes, porque no tenía suficiente con uno. Y esta balda es más oscurita, pero aún así va a quedar bien. Han quedado unos huecos en la mesa que no me gusta y quiero taparlos. Y os he dicho antes que iba a reciclar todo. Pues mira, he encontrado estos tapones de unos botes de suavizante. Y caben justo. Mira, ya he puesto uno y mira cómo queda. Pongo el resto de los tapones. Estoy utilizando la pistola termoselladora Parkside de 20 voltios. Perfecto. Vamos a colocar la tapa y vamos a hacer primero los agujeros a la madera y luego se lo haremos al metal. Estoy utilizando el martillo perforador Parkside de 20 voltios. Vamos a hacerle un avellanado. Así el tornillo no nos molestará y quedará más estético. He cambiado la broca a metal y he puesto unos tornillos para centrar los huecos. Ya tenemos la tapa, súper resistente. Vamos a hacer unos agujeros a las patas, así la mesa será elevable y la podremos usar también como andamio. Primero, vamos a trazar una línea para que los agujeros estén todos alineados. Voy a marcar dónde van los agujeros. Vamos a hacer 5 en total. Lo marco para que no resbale la broca.
Antes lo he hecho con un buril. Si no tienes, lo puedes hacer con la cabeza de un tornillo. Vamos a hacer los agujeros. Hago los agujeros a los dos lados del tubo. Y así con todas las patas. Paso una lima para quitar las rebabas. Limpio el metal de las ruedas con una radial recta. Estoy usando una de Parkside de 500 vatios. Paso una lija de grano fino a las patas para pintarlas. Fijaros qué fácil es elevarla. Tengo estos pasadores. Voy a colocarlos. La puedo utilizar tanto como mesa de trabajo como andamio. La pongo a tope. Y al haberle puesto ruedas la puedo mover sin ningún esfuerzo y sin ayuda de nadie. Vamos a colocarle un tornillo de banco. Y fijaros cómo está. Ha estado mucho tiempo en el exterior. En un próximo vídeo lo voy a desmontar todo y a restaurar por completo. Pero de momento lo colocamos aquí. Señalamos para hacer los agujeros. Este agujero se me resbala y es muy difícil hacerlo. Truco. Ahora sí. Ahora puedo cortar en el exterior sin ensuciar el taller. Bueno,
Bueno, y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Bueno, tengo hoy una mala noticia, no la voy a abrir como siempre lo hago. ¿Por qué? Porque es que he encontrado un accesorio perfecto para esta mesa, fijaros. Saludos máquinas, hasta la próxima.